bienvenidos. Este es otro podcast, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otro podcast, señores. Como siempre tenemos un invitado VIP porque él es empresario. Él sí sabe de música. Él sabe de música, pero ¿saben qué? Es empresario, buen mozo, sabe qué calzón se pone, sabe qué pena se pone. Sí sabe. Es el rey de las chauchas, de parte Sí sabe. casa. Y no aquellas niñas, sino casa lagarto, señores. Con ustedes, dígalo, bonito. ¡Bravo! Me quedé pensando si casas o no casas lagarto. No, soy ecologista. Es más, te faltó decir que me puse el color oficial de otro porque diste Porque él sí sabe. Él sí no sabe. Música. Oye, ¿eso qué pasa? Organizador de eventos, empresario, Sí, claro. contador, Todólogo, o sea, todólogo. vende Sí. productos puerta a puerta, o sea, no, pues, Oye, él es verdadero. Claro. traigo la atalaya me también. saliste, pero combo completo. Hugo. Tal vez. Bienvenido. Oye, Gracias, chicos. ¿cuánto gracias. tiempo no te hemos visto? Eso conversábamos hace ratito. Sí, es que Muchísimos años. Sí, ¿no? ¿Qué serán? Al menos contigo. Bastantes años, bastantes años. Al menos unos 5 o 6 años Sí, comen. sí. Sigue igual de Sí, chiquita, ahorita- sigue igual de chiquita, verás, por más vitamina que le damos, no crece bien, Menos no mal. crece. Menos mal. Qué lindo verte, oye, Sí. Huguito, y justamente para iniciar esto, la pregunta del millón. Del millón. Diga la verdad, ¿cuántas veces usted pidió matrimonio y le dijeron que no? O sea, no, sí, las dos que Las pedí. dos que pedí, sí Las te dos dijeron veces que que pedí, a ver si fueron dos, sí. Dos ¿Con matrimonios. quién? ¿Con quién? Nombres y apellidos, ¿con quién te casaste? Yo me casé la primera vez con la que es ahora mi gran amiga, Alexandra Torres, que es la mamá del dolor de cabeza más hermoso del De la mundo, que es Gato. mi hija, que es la Gato, que es un dolor de cabeza absoluto. Sí. Pues Y que le- es que eres tú en versión mujer. Oye, No lo sé, es así como todo ya multiplicado a la enésima potencia. y la Alexita que fue tu manager Claro. durante muchos Tú- años, ¿no? Exactamente, tú lo sabes. Claro. Que es más, estás de testigo que no solo que supimos pasar el escollo Así llamado matrimonio, Claro. y después terminamos siendo muy grandes amigos y nos tenemos mucho cariño. Mucho Oye, cariño. ¿cómo le cobrabas a tu esposa si era la manager? Caché, claro, es como, a ver, tanta chaucha, así No, se... espera, Claro. verás. El panorama es en matrimonio. La manager dice, no, mira, yo me encargo de las finanzas de todos, ¿no? O sea, aquí en la casita se cuida el presupuesto. Se separan, se divorcian, no importa, sean o no sean amigos. ¿Cómo se ¿Cómo hubo la mantenía? separación de Exacto. bienes y todo? Es que con Alex siempre fuimos muy buenos amigos, con muy buena comunicación como amigos. Entonces, desde el principio las cosas estuvieron claras, de tal manera que cuando nos divorciamos, el menor de los problemas fueron los bienes. Fueron el bacán. menor de los Qué problemas. cool. Y pero después, Y el ¿cómo? menor Pero- de los pero problemas ¿cómo? fue también la manutención, ¿no? claro. Y eso sí se los digo, ustedes hombres no hagan eso, que por querer controlar o una actitud machista quieren pagar ese el colegio directamente en lugar de darle el dinero a la mamá. El dinero se le tiene que dar a la mamá. Punto. Eso, a ti te digo, Oye, ¿no? a Que ti te digo. a ti te digo que ni los $20 me ayudan. Oye, pero Huguito, cosas que yo digo, ¿cómo le cobras? O sea, digo, ya estoy ¿Cómo así le- como, oye, Alexita, ¿te acuerdas de esta chauchita? Verás que son aquí era- tanto y tanto, y claro. y Alex ella es dice, una disculpa, estoy con mi novio. Alex es una persona demasiado rigurosa con los números. Entonces hasta los 5 y con una memoria de elefante de tal manera que no había manera ni de que, Esa tú de no que la le den a uno tienes. de darle la vuelta, porque no, mijito, usted tal 10 centavos, 20 centavos, su plata es esta. De Pero tú verdad. aprendiste eso, porque tú también ahora que organizas eventos. Claro, porque soy alguna muy vez riguroso. Me contrata, verá, una vez el loquito me contrata. Y yo como soy bien despistada. Y yo, ¿cuánto me cobraste? Y yo, pues no me acuerdo, mijo. Me dice, no te preocupes. Y me manda un cuadrito que tenía puesto ahí. Tanto tengo que pagar. Le digo, ay, eso la Eso se aprendí aprende de chiquita. las mujeres. Sí, la de mi verdad. madre, de mi madre. Lo heredé. Mi mamá nos enseñó. Mi mamá nos enseñó y se lo aprendimos y le agradecemos mucho. Oye, y ahorita que hablas justamente de tu mamá, ¿cómo fue tu trance de Colombia hacia Ecuador? Porque mucha gente, pues claro, te conoce como ecuatoriano. Bueno, soy más ecuatoriano. Yo Te no, llevo yo, no loco. les, yo no les debería preguntar la edad, ¿ya? No, se las eso voy a no se preguntar, pregunta. pero lo único que sí les garantizo Si yo es pongo, que... si pongo es- en el Instagram la foto con el número, pues ya, no voy a decirle. pero verás, guambritas. Guambritas. Esperan par de guambritas. Par de guambritos todos acá. Sí, no hay ninguno de ustedes que lleve viviendo en este país más que yo.
Se los garantizo. Ah, bueno, eso sí es verdad. Se los garantizo. Viniste porque chiquito. yo llegué a los 12 años, es decir, hace Claro. 40 años. Así que no hay Claro. tal vez un hito por ahí que vi de pronto y ni siquiera. A ver, Y ni Estevitan, ¿qué siquiera. edad tienes, Estevitan? Dígalo, dígalo. 25. ¿Ves? 25, Camilo, ¿cuántos tienes tú, Entonces- Camilito? 26. ¿Ves? Salito, Entonces- 15. Claro, claro. Entonces no hay nadie que viva más en Ecuador que yo, así que. Entre todos nos sumamos la edad. Exacto, o sea, así que no me puede votar el presidente. Oye, pero vienes a Ecuador, Hugo, llegas Sí. a Ecuador, ¿por qué exactamente y cómo te metes en la música? O sea, Por- ¿qué fue? ¿En sea, qué momento hubo el porque- vínculo? ¿Cómo así les trajo? A ver. Mis padres se vinieron de Colombia porque había mucha violencia por el narcotráfico. Y ya se fueron. Fíjate, se regresaron. Claro, ¿qué haces allá, hijo mío? Claro. Pero este es mi país, lo amo, aquí me quedo. Ajá. Y sobre Pero todo, fue esa la digo, razón. claro, Era la porque época de vinieron. Pablo Escobar y todo eso. Entonces mis padres dijeron, no, aquí hay mucha violencia, ponen bombas, se matan en las cárceles, vámonos a un país que sea pacífico. Y mi padre decidió que nos viniéramos acá. Y ahora estamos aquí en Ecuador. Oye, pero ¿cómo fue de niño? O sea, el venirte de unas costumbres que son distintas. Sí, Pues, al final, pero totalmente. somos distintos y venir acá con un acento diferente, donde, claro, no sabían cómo eran tus arepas Claro. y tú, ¿cómo desayunas pan y yo desayuno arepa? O sea, ¿cómo fue para ti el poderte No. integrar a una nueva cultura? Fue más grave porque yo vengo de Bogotá y en Bogotá sí comemos pan, no comemos arepa. Pero llegué a Guayaquil. Entonces, Ay, allá era encebollado. claro. Entonces, ahí sí me hicieron todo el Duro bullying golpe. del mundo. Duro golpe. Yo hubiera llegado a Quito, me hubiera podido adaptar. De hecho, ¿Cómo se parece Bogotá a un Quito? bogotano se siente más, o sea, yo al principio me sentía más en casa en Quito o en Bogotá que en Guayaquil. En Guayaquil me sentía muy extraño. Entonces, cuando llegamos y mis papás sí felices en Guayaquil, a mí me hicieron bullying, me encerraban en el baño, todo mal. ¿Cuál todo era tu mal. apodo? Porque si Narcotraficante. Colombiano, narcotraficante, narcotraficante. colombiano ¡Ay, qué narcotraficante. triste! Así era mi apodo, colombiano doloroso. narcotraficante. Oye, solamente me acordé, estábamos en una fiesta con un amigo, en ese entonces era amigo mexicano, y estábamos en una fiesta y nos encontramos en esta discoteca una bolsita, caída ahí de repente así, caída en tu pie. Y mi amiga la levanta y dice, oye, mexicano, esto debe ser tuyo. Claro, ¿por qué les cuento esto? Porque había, así como los colombianos fueron en su debido momento muy relacionados con el narcotráfico, hoy por hoy los Claro, mexicanos, digamos, que también. son parte de... Te están llevando la batuta. Y ya no les sorprenda que próximamente los También, ecuatorianos, claro, o por sea, supuesto. va a estar Ya medio nos- complicado. Pero y claro. entonces te hacían bullying, Sí, me el hacían bullying. narcotraficante? De ahí, entonces regresé a Colombia, me quedé un año, me regresé un año a Bogotá y de ahí, entonces ya nos venimos a Quito. Y yo llegué a Quito, eso fue para mí fue una cosa de las más hermosas del mundo, porque mi papá en ese aspecto era muy dejado. Entonces, cuando llegamos a Ecuador se dio cuenta que era un horario de educación diferente al de Bogotá. Entonces ya llevábamos aquí como 3 meses esperando que empezaran clases y ya estaban en clases. Entonces Claro. nos metió rápido a una escuelita, a la primera escuelita que encontró. Y era una escuelita ¿Cómo se llamaba tu escuela? José Amadeo Jacome. ¿Y dónde quedaba? Eso es una escuelita que queda quedaba por la 10 de agosto y La Mañosca, pero era una escuelita que tenían las madrecitas del Colegio Eufrasia, pero era una escuelita como de beneficencia, ¿ya? Era una escuelita como de ayuda digas. social. Sí, entonces mi papá nos puso ahí porque nos recibieron. Sí, vengan. Entonces igual mi papá pagaba una pensión, pero mis compañeritos eran muy bacán porque yo tenía de compañerito, por ejemplo, a un nene que su papá era asistente en una mecánica, tenía una compañerita que era hijita de una empleada doméstica. Entonces ahí me encantó porque lo primero que hacían los nenes cuando salíamos al recreo es que había una señora atrás de la malla que vendía churros, que vendía fritada, Claro, mote sucio con fritada. Ay, qué rico. Y yo al segundo día les veía comprar ahí y dije, yo también. Y claro, caímos todos con infección intestinal. Pero ya nos curamos y Esas ya... papas fritas con salchicha que uno nunca sabe Oye, de Esa, dónde y ya viene. con esa radioactiva, claro. El color de tus zapatos o de tus uñas. Entonces, claro, es así, roja. Claro, y te llevan una fundita amarilla Claro. y claro. Entonces ya me hice del pueblo. A partir Sí, de yo ahí también yo tengo ya me estómago de hice... mecánico, Oye, la verdad. y eso justamente que tú acabas de contar, creo yo que fue el preámbulo de lo que
hoy por hoy cantamos todavía, Así es. porque aún cantamos en Cacería de Lagartos. Tú lo acabas de decir. Eso para mí fue la mejor manera de empaparme de lo auténticamente ecuatoriano, porque tenía un compañero, por ejemplo, eso para mí fue súper impactante, porque al venir de Bogotá, tenía un compañerito que era otavaleño. Entonces, verle al nene con su Trencita. claro. Y las nenas con su anaco y cabello, todo. claro. Entonces eso para mí era súper bacán y para mí fue muy normal. Es decir, no fue como, ay, qué raro, ¿dónde estoy? Sino, o sea, a partir de allí, ¿no? De ahí ya después mi papá, ya me pasé a la escuela y ahí nos pusieron en el San Gabriel. ¿Qué pasó ahí Yo entonces? buscando a la señora atrás de la malla y ya todos esos niños ahí, todos así como... Claro. ¿Verdad que aquí hay uno de San Gabriel? Sí, yo sé, por eso hago bullying a los ¿En qué gabrielinos. momento de verdad empieza la música en ti? Porque sé ¿Amaste que la la odiabas. música? Eso ¿La es- odiabas? Tú la ¿A qué odiabas. punto? Ella viene del futuro, ella sabe la historia. Sí, yo de hecho, o sea, yo vengo de familia de músicos, yo soy la tercera, tú estás vibrando, perdón, apaguemos esto para que no moleste. Por favor, perdón, sí. Ahorita Sí. no se puede, que Ya, por favor, listo. cuéntame la Se historia. acabó. A tus lagartas que ahorita Chao. no. Olvídense. Entonces, soy la tercera de 5 generaciones, es decir, ya mis primos son abuelos y sus nietos siguen siendo músicos. Entonces era algo como que lo odiaba, porque todos con guitarras y todos queriendo ahí subirse al escenario. Era súper normal para ti. Y yo soy muy tímido. Entonces, a mí cuando me ponían a... no, en serio. Entonces... Define la palabra tímido, disculpa. Yo desde la Disculpa. primera vez que después ya les contaré cuando lo conocí no era nada tímido. Sigue, por favor, Huguito. Sí, soy tímido. Entonces me ponían a tocar la guitarra y no me gustaba. Yo quería irme a jugar al parque. Entonces claro, y desafinadaza, así no me importaba nada, la dejaba ahí. Y me iba a jugar al parque. Entonces ya ya en el colegio, aquí en secundaria, ya les veía yo patucho, así medio, ni siquiera me gustaba el fútbol. Y yo les veía a los otros compañeros que iban de patuchos y flacos y no jugaban fútbol, pero con la guitarra. Y las niñas Caramba, de claro. colegio Eso Rumipamba. llamaba la atención. Y las pues. guaguas del francés, antes de que se fuera el Claro. francés de ahí, cerca al San Gabriel, en las kermeses, yo sé, bien. Buen tip. porque Buen tip de conquista. como yo era tan tímido, no podía acercarme a una chica, entonces aprendí a tocar la guitarra y tampoco se acercaron, así que no sirvió para nada. Ok. Entonces, pero ya me gustó, ya me encantó y desde que me subí a un escenario dije, esto es lo mío. Oye, ¿y cuándo fue la primera vez que te subiste al escenario? Me acuerdo como si fuera ayer y cada vez que me acuerdo, qué edad incluso me tenías? dan tantos nervios que me dan ganas de vomitar, de acordarme de los nervios que tuve ese Wow. día. ¿En dónde fue? En una misa. Ay, bonito. ¿Qué edad tenías? Estaba en cuarto curso, o sea, tendría 14, 15. 14, 14, vamos, 14, 15 años. Y estaba con la guitarra atrás y los dos mis amigos que eran unos cancheros todos. Tocando así. y cantando. Ellos tocaban allí, yo les hacía los coros con la segunda guitarra. No lo logré, o sea, fue un fiasco esa misa, el cura nos miraba mal. Entonces... ¿Y con qué look cantaste? Yo, eso sí no me acuerdo. No me acuerdo. Me lo único- imagino ahí. Oye, pero así todo- ya. Era una ¿qué- misa ahí parado. Claro, No, qué no, no. lindo recordar ese tipo de cosas, pero ¿cuál fue la diferencia entre esa primera vez que te pusiste de pie frente a una iglesia Ajá. y la primera vez que tuviste una ovación Eso, de Cacería de bueno, Lagartos? eso fue muy chistoso porque, verás, te cuento, me gustó. Después ya tuve una cuestión más de índole educativa, que recibí unos cursos para composición de jazz y de rock, y fue ahí donde yo formé la banda y empecé a tocar con Cacería Lagarto. Cacería Lagarto fue la banda de toda mi vida. O sea, fue mi primera banda principal, porque en la otra banda era una segunda guitarra que hice un par de años. Pero mi primera banda fue como a los 21 años, que fue Cacería, y durante unos 3 años nos subíamos, pero nunca nos ovacionaron, o sea, nos bajaban. Es que desde el nombre, pues uno Claro. dice cacería de las que yo recuerdo cuando yo vine a Quito y todo el mundo hablaba cacería de lagartos. Yo no sé por qué en mi cabeza se me imaginamos, en ese tiempo había un programa de televisión de este señor que hacía safaris y que Ya. dominaba los animales Que y los- había los lagartos, claro. Entonces yo me imaginaba, no, pero ¿cómo? O sea, son safaris, van por el mundo y cantan. Y cuando ven dicen, no, son unos de rock. Y yo, digo, entonces, ¿qué nombre tan raro? Pues Y Cacería además de Lagartos.
nosotros chamitos, y eso es importante y eso lo concateno con lo que normalmente estoy haciendo hoy en día. Como éramos unos pelados que recién empezábamos, no teníamos ni idea qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces había una fiesta de un condominio de fin de año. Entonces decían, ¿quieren tocar? Sí, de una. Y claro que nos iba fatal porque los señores querían bailar, yo no olvido, y nosotros tocando rock, ¿cachas? Claro. Entonces esas cosas, por eso como unos 2 o 3 años no nos ovacionaron hasta que por fin hubo un festival de rock en el que sí fuimos y era el público correcto y nos fue increíble. Y eso fue como a los 3 años de estar tocando. ¿Y Chaucha Kings en qué momento llega? Chaucha Kings fue chistosísimo porque te cuento que en el misterioso año 2006, retrocediendo en el tiempo, sí, claro. señorita, yo me lo acuerdo, que fue el día de ayer. Se separan. Se separan, Tranzas, Verde 70 y la guinda del pastel, Crux en Carnac, Claro. en el año 2006. Entonces, todos los que estábamos atrás, ¿no? Que les veíamos a ellos como los referentes, dijimos, ¡ala! Ya no, o sea, si ellos, que son los consagrados, se separan, significa que no hay cómo vivir de la música, acá. ¿Qué Entonces hacemos nosotros Exacto, aquí? fue como el efecto dominó, Claro, ¿cachas? Nos de quedamos acuerdo. así. Entonces dije, aguántate. Por ahí acababa de leer o le escuché a alguien decir, bueno, que uno en las crisis tiene que ser creativo y entonces dije yo, es el momento. Entonces ahí es que se me ocurre Chaucha. Le llamo a la Andrés Acoto, que en su momento, si le hubiera estado tocando en Crux, me hubiera dicho, quítate, Nada que Wambra, ver, chao. pues. Quítate, Claro. cacería de lagartos. Guambra, caga. Quítate, cacería, claro. Pídeme el autógrafo. Claro, entonces, pero como ya no estaba con Crux y le estaba haciendo falta platita, entonces sí escuchó la propuesta. Y él dijo, ok, yo vengo con Pablo Santa Cruz. Le dije, entonces yo vengo con Fabio. Ya, entonces estamos los 4. Y yo le dije, y de baterista le ponemos al Oso, al que era el baterista de Los Verdes. Los Verdes. Lo invité porque también se había suelto la banda. Él dijo, de una. Pero a él sí le sentí que estaba muy... Entonces ese era el golazo, era la banda de bandas, ¿no? Claro. Cacería, Lagartos, Crux en Carnac y Verde Somos 70. vergazos todos. Y, exacto. Y nosotros, como veníamos del movimiento underground, Cacería, entonces dijimos, pues ya es nuestro crossover, ¿no? ¡Pac! De una entramos al Main Street y estamos Claro. allí. Y era estratégico, o sea, sí fue pensado con maldad. Y el Osito, no, estaba muy cansado, entonces dijo, no sigo, y por ahí asomó Diego Miño, de los Tomas, ¿no? Pucha. Oye, qué Hola, bacán, ¿qué claro. hacen? Hola, Pero, ¿qué hacen? Hola, ¿qué hacen? Ven acá, Sambo. ¡Pam! Y a tocar. Exacto, ustedes lo conocen. Entonces, venga acá, Zambito. Y como ese es un baterista excepcional, la de banda... los duros de duros, claro De que veras. sí. Así es. Entonces, así funcionó Chaucha, que para bendición de todos... Sigue vigente. Sigue, o sea, ahí es lo chistoso, porque cuando yo los senté y les dije, miren, esto es así. Cada uno tiene... Ellos, Andrés y Pablito tenían su proyecto, el Tomback seguía... que nos apuremos, ya. y yo con Cacería, pues no nos separamos. Entonces, la idea eran 6 meses. Eran 6 meses. Y eso pasó en el 2007, en julio del 2007. Entonces, no para, o sea, iban a ser 6 meses y ya llevamos 17 años. Oye, Wow. mito, ¿verdad? 17 Que Cacería y años. Lagartos eran bien juiciosos, terminaban un show y se iban para su casa, se hicieron chaucha. No había discoteca, señores, que no viera a todo el equipo bailar. No habría modelo, presentadora que se escape salve. de las manos de los chaucha. No, digo, porque solo me han contado, no es que yo soy chismosa. Yo solo respondo cuento y eso, aumento. yo respondo eso. Ni en Cacería ni en Chaucha. Ellos no conocían la casa. Digo, que conocían la casa de sus De sus amigos amigas. y de las amigas y de las presentadoras también. Y que había la casa de uno de los integrantes que se volvía siempre discoteca. La discoteca. Que queda como entre la prensa y la occidental. Digo, no es que yo sepa, yo solo cuento y aumento. Yo no me acuerdo de esas cosas, Y no pasó. Bueno, lo único que sí puedo aseverar es que los Cacería eran la banda más zanahoria del planeta. Éramos súper zanahorias los Cacería. Entonces todo el mundo bailaba mosh y se metían todas las cosas y nosotros sentados en la furgoneta y nos íbamos a la casa. Lo de Chauchaquín, yo no sé. Ah, ¿no te acuerdas? Yo no. Dicen las malas Eso yo no me lenguas acuerdo. que una vez una chica fitness bien puesta fue quien le robó por un par de días el corazón. Dicen. Jesús mío bendito. De eso no puedo decir
decir los años porque se la vaya a cruzar con lo que ella tenía en ese tiempo, pero hace mucho, o sea, digo, mito, ¿verdad? Porque la gente habla, ¿eh? O sea, la gente habla. No sé, tal vez, no. Sí, te digo, modelo, DC o Nola. Sí. Presentadora, sí o Nola. Sí. Vendedora, sí o Nola. Todas, dice todas. Ay, Sila es que- y Ay, Sila. es que yo conozco los de mi género. Oye, Hugo, hablando de todo esta parafernalia de cosas que ocurren alrededor de la música, ¿qué escuchabas tú de pequeño que te permitió expandir? Porque yo creo que tú lograste algo, evidentemente, hablando de todos los músicos con los que el día de hoy siguen trabajando. Y si bien el crossover es lógico y evidente después de toda la experiencia que tienen, pero ¿qué crees que caló en ti y que logró que hoy por hoy sigan tocando todavía en este país y que la gente los quiera mucho? Bueno, yo, así mismo, son de esos, de pronto tú me puedes preguntar qué hice ayer o qué boxer usaba ayer y no tengo ni idea. ¿O con qué presentador estuve ayer y no tengo idea? No me voy a acordar. Es que los Es hombres más, caballeros no tienen memoria. las ahorita mujeres me historia. sueltas acá y no sé ni quito Claro. ni dando dejé el carro. O sea, es así, no tengo ni idea. Pero de cosas que sí me acuerdo son esas. Por ejemplo, me acuerdo en mi casa en tercer curso escuchando usted no tiene ni idea de lo que les voy a decir, se llamaba Jet FM. Era una radio que existía en ese momento, que después se volvió La Latina, la 88.1. Y ponían mañana, tarde y noche ilegales de España. Ok. Ah, de español. Sí, Ilegales. no, debe ser esos el otro. ilegales no. Y dije, oye, yo quiero ser como esos manes. Yo quiero tener una Sí. banda de rock. Ellos. Y ilegales siguen tocando. Y yo soy su principal fan. Y cada vez que hay un show al que yo puedo ir, me voy. Te vas. Sí, me voy y tengo acetatos de ilegales. Son mis Rollins. O sea, son mis claro, Rolling Stones. claro, son mis claro. Rolling Stones. Y es chistoso porque los procesos son similares. Jorge Martínez, el cantante, el calvo, tío, vale. Él empezó con un desmadre muy loco y se fue calmando y ahora es un tipo con el que tú hablas y es muy... Igualito muy- a ti, oye. Entonces, Se parecen las historias, ¿no? claro. En Entonces, todo le sigues. o sea, tal vez es un proceso, ¿no? Háblame clarito. No me Tal pongas vez es nerviosa, un que proceso. esto es Porque un yo, podcast, mijo, es tal un es el podcast. caso que yo, por ejemplo, hace 8 años que no pruebo alcohol. Hace 8 8 años no pruebas ya, alcohol. O 9. Sí, ya van a ser 8 o 9 años que no pruebo ni siquiera helado de ron con pasas. Y en una fiestita. Nada. Cafecito, agüita y lo más extremo que tomo es un... ¿Por qué lo dejaste? Precisamente por eso, porque es una nueva forma de ver el mundo. Increíble. Era otro reto. Porque claro, si estás nervioso, tomémonos Y un la traguito. música, alcohol, claro. sí están de la ¿Quieres mano. conocer a una chica? Oye, vamos a tomarnos un Un vinito. traguito, claro. Y ya va para la casa a portarte más malcriado. Oye, con un traguito, entonces ya uno se relaja y tal. El show. Entonces fue como que, no. Ahora vamos a secas. vivir a secas, así, en vivo y en directo, con los 5 sentidos, todo de nuevo. Y fue, claro, loquísimo, porque era como, ¿y ahora cómo le invito a salir a una playa o alguna Claro. cosa? Si no... O en los mismos shows, o sea, porque siempre después los o en el nervios. camerino siempre están ahí. En los nervios ¿Cómo para subirme al escenario sin tomarme Para un bajarlo, whiskycito. claro, Porque uno siempre ha tomado whiskycitos y te subías. Claro. Ahora, ves, hasta están aplaudiendo porque Claro. dejamos el... Gracias, Dejó el gracias pueblo, gracias. Estás haciéndote grande, Divino, mijo. gracias pueblo. Oye, ¿tú crees que por ese tipo de actitudes puede ser que la gente más recuerde? O sea, digo, los Chauchi igual tienen hasta ahora, porque ustedes en un show, en un concierto, o sea, Dejamos la todo. rompen. Yo la veo cómo tienes todo organizado, tu show es increíble. La gente Gracias. puede estar aburrida, pero entran y ustedes con esa energía la aprenden. Pero siempre la gente se recuerda todavía cacería. Sí, yo creo que, ¿sabes qué es lo más importante? Que normalmente nosotros los músicos nos sentamos aquí y hablamos y decimos, no, es que yo trato de ser yo mismo en el escenario y ta. Entonces yo trato de ser yo mismo fuera del escenario. Porque claro, en el escenario es fácil Claro, ser chévere. exactamente, En el de escenario es fácil acuerdo. sonreír. En el escenario es fácil guiñar el ojo. Hazlo fuera, pues. O sea, pórtate El en el micro diario a tiene poder, vivir claro. y comprométete con cosas. A mí ha habido casos en los cuales incluso me funean o cosas así porque yo soy muy transparente incluso hasta con mis pensamientos, ¿no? Entonces muchos colegas, y los entiendo, me parece correcto, no se meten en un asunto polémico para que nadie lo controversia. odie. ¿Ya? Entonces yo a veces sí me pongo de un lado, porque es que para mí sí es muy importante que debemos generar opinión, que Claro. debemos dar nuestras opiniones.
Porque para que el mal triunfe, solamente es necesario que los hombres de bien no hagan nada. Quiero opinión de dos cosas. La primera, industria musical ecuatoriana. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Has estado en un proceso súper largo en el que hemos visto muchos avances, pasos agigantados, otros estancamientos, otros derrumbes por completo. Tal cual. Ajá. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo está la música ecuatoriana? Mira, nosotros hablamos de una industria, ¿no es cierto? Pero yo te voy a hacer la analogía. Mientras que en Colombia tienen toda una plantación de árboles y de industria musical que es como decirte Monsanto, no sé, así las plantaciones que tiene, de las más industriales que te imagines, nuestra industria musical es una alberjita en un algodón. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer con la alberjita con el algodón? La vas a sacar y la vas a botar allá en ese mundo para que las otras plantas que están grandísimas y que tienen todo automatizado y todo grandísimo y que producen y rinden mucho, ¿qué va a pasar con esa alberjita? Se pierde, la apachurran, la aplastan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cuidar primero esa alberjita como hacíamos en la escuelita. Le pones agüita, exacto, ya sale la raíz, entonces la pones en el patio, y ya cuando empiezas a sacar otra alberjita, entonces ya pones otra, y entonces ya cuando tienes una plantacioncita así, ahí la empiezas a mostrar, ¿ya? Y hay una cosa, y esto es importante, perdón que lo diga, pero es que es algo que para mí es demasiado importante, es que nos dicen, pero ¿y por qué los artistas ecuatorianos qué le falta a la música ecuatoriana para ser internacional? Entonces yo con mucho respeto les contesto a la gente, digo, a los músicos, a los artistas ecuatorianos no les falta nada, a los que les falta es a todos ustedes, a todos los demás, es decir, que los ecuatorianos paguen boletos por entradas ecuatorianas, que los medios de comunicación, ahora, bueno, por suerte ahora hay estos medios que son los más bacanos, porque cuando había los tradicionales, te daban 3 minutos, te ponían la canción y mientras estabas hablando, mientras ponían la canción empezaban a hablar encima. Claro. Y si no regalabas una computadora o alguna cosa así a la gente, ni te ponían. Entonces... Todavía tienes que hacerlo. Ahora ya no es una computadora, mi corazón. Tomen. iPhone. Sí, les contaré. Es que justamente te hacemos esa pregunta porque hay una artista colombiana que es Karol G, que la sabes que la está reventando por todo lado. Claro. Y ella en cada país que va tiene una artista nacional que en ese momento ella presta su escenario para que vuelva a lucir. Y claro, y cuando llega a Ecuador, no sube a nadie al escenario y termina su gira ahora en España, en el Bernabéu, y pone a Maya, ¿no? O sea, de La Oreja de Van Gogh, y dices... ¿Y Ecuador por qué nunca? O sea, ¿por qué no hubo un artista que también tenga la oportunidad de llevarse esa energía con ese show completamente lleno? Incluso te digo que hay una ley que no se aplica, pero existe una ley en la cual por cada $100 que gastes en una producción internacional tienes que gastar 50 en producción nacional. O sea, existe esa ley. Es decir, incluso hasta hubiera habido la obligatoriedad de que Karol G hubiera estado con una artista ecuatoriana. Pero no, por eso te digo, no hay que indicar con el dedo, porque si yo te indico a ti con el dedo, con los otros me estoy indicando a mí, los otros 3. Es una responsabilidad de todo el ecosistema, desde comunicadores, público, porque los comunicadores hacen que la gente lo escuche. Los músicos tienen que hacer bien su trabajo. Y el público, hombre, ya, hagámoslo, paguemos una entrada. Si me gusta La Máquina Camaleón, pago Máquina Camaleón. Si me gusta Proyecto Coraza, pago una entrada y no solo estoy esperando que me lo traigan gratis. ¿Ya? Entonces, esa es la situación, esa es la circunstancia de la industria que, contestándote la pregunta. Y la segunda opinión que quería saber es el mundo musical, o sea, la avalancha musical que tenemos hoy por hoy en el mundo y que evidentemente lleva una antorcha gigantesca que se llama reggaetón. Sí. O música urbana, como la catalogamos hoy al género. Sí. ¿En dónde te miras tú? ¿Cómo crees que la música que tú haces ha calado dentro de esa avalancha? ¿Por qué crees que todavía sigue la gente comprando tickets para ir a verlos a ustedes versus lo que ocurre en el mundo? Bueno, yo te voy a decir una cosa. No vamos a negar una realidad. El reggaetón forma parte de nuestra vida y nos guste o no nos guste, mueve algo en la gente, responde a una necesidad de la gente o solventa algo en nuestro inconsciente y por eso se ha mantenido tanto tiempo.
¿ya? Quizás pase lo que le pasó a la salsa, que llegó, hizo un montón de plata, rompió todos los esquemas y después se fue a su nicho, se regresó a su nicho, ¿no? O en su momento el glam, ¿no? El glam rock. Ahora con la música regional mismo, ¿no? Ahorita lo que está haciendo los corridos tumbados, por Así ejemplo, es. o la música popular colombiana. Entonces, pero el reggaetón sí fue un tsunami. Ha sido un tsunami, me parece completamente válido, me parece completamente, o sea, negarlo o menospreciarlo o sacarlo del contexto no se puede, es como ya quitarle una pierna a la música, está demasiado y empezó hace 40 años, entonces no. Es que es súper gracioso porque justamente haciendo un poco de referencia a lo que decía Bellita ahora, que claro, estamos viendo sucesos súper importantes respecto a las mujeres en la música urbana, por ejemplo, a raíz de todo este tema del empoderamiento femenino y demás. Pero tienes a dos mujeres colombianas, Shakira y Karol G, que hoy por hoy ocupan los titulares y es masivo. Toda la gente, prácticamente yo sí me arriesgo a decir que el 80% del planeta las conoce. Mira, hay una cosa que tú acabas de decir ahorita que justo concatena las dos cosas, la industria musical con con los dos artistas que acabas de decir. Y esto es así de sencillo. O sea, bueno, se puede decir sencillo, pero es lo que uno puede ver en retrospectiva. Hace 30 años la música colombiana estaba en Colombia y tocaban entre ellos. Y nada a nivel mundial tenías idea. Hubo un artista que rompió el cascarón. Hubo uno. Siempre tiene que haber uno. Es decir, debe haber uno. ¿Ya? Que fue Carlos Vives. Carlos Vives agarró música folclórica, escúchenme, música folclórica colombiana. Vallenato, que el vallenato es como que estuvieras escuchando bomba. Así es. ¿Ya? O el marimba, digamos marimba, que es de un sector tropical colombiano. Entonces, y la poperizó. Él es bonito o era bonito, amparado en una novela, con todo ese, pero el país fue el que empujó. De acuerdo. El país empujó y entonces mi primer concierto internacional que hizo fue para la comunidad colombiana aquí en Ecuador. Pero ¿qué es lo que pasó? Que eso fue la noticia. Y así se rompió el cascarón. Después salió Shakira y por ahí salió Juanes y de ahí sí fue todo un reguero que terminamos hablando de lo que te estás diciendo. Karol G y antes estaba Balvin, estuvo Balvin rompiéndola toda. Maluma también. Y antes estuvo Maluma rompiéndola toda. Y esto que estamos conversando ahora, justamente yo veía, hay una polémica que se ha llevado durante ya algunos días, el tema de Karol G y la manera masiva en la que ella ha llenado estadios. Ajá. Y claro, y hay artistas, o más bien dicho, periodistas, fans de artistas de rock, hablando y comparando, que yo creo que ese es el primer error, el momento en el que tú comparas peras con manzanas, que no tiene absolutamente nada que ver y que no puedes decir cuál es más rica o más deliciosa o cuál me gusta más. ¿Cuál es mejor? Porque depende de gustos específicamente. Pero tienes ahí diciendo y menospreciando incluso y atacando y señalando a ciertos artistas y músicos, diciendo que en qué mundo estamos viviendo hoy que se llenen 4 estadios para ver a una artista urbana y que una banda de rock, ejemplo, los mismos Rolling Stones, no llenen 2 estadios a día seguido. Correcto. Entonces, claro, existe hoy por hoy este tipo que yo creo que ya se ha convertido incluso en lo mismo que hablamos siempre de religión política y hoy por hoy el tema de la música. Despierta demasiada pasión y que empiezas a pelear y a defender lo que te gusta cuando no logramos entender que son gustos. ¿Qué es mejor? Si la música de antes, porque fue la narrativa de muchas personas, es que la música de los 90 fue la mejor, porque eran canciones para dedicar, y claro, llegó una época, si tú un poco analizas, que llega con mucho furor la música, el reggaetón en sus inicios, que era interesante, pero a la mitad del proceso no había canciones para dedicar en reggaetón, o sea, no había, y viene Karol G, le cambia un poco el rostro, mantiene la melodía, pero se hace canciones para dedicar. Entonces ahí la gente es que la música de antes era mejor. ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo es que cuando decimos es que la música de antes era mejor, entonces yo les digo, vean, acuérdense cuando a Elvis Presley, que llegaba a los conciertos, decían, ¿cómo es posible que un blanco tenga música negra y esté moviéndose tan obscenamente, porque lo que hacía era, hacía esto. Eso, o sea, sí. es una cosa que hasta se ve ridícula hoy en día, ¿cachas? Hasta exactamente. entonces lo enfocaban de la cintura para arriba. Y después asoman 4 niños
de Liverpool, y las chicas, las mujeres, empezó a generarse un fenómeno que no había sucedido hasta ese momento, y era que se generaba una histeria colectiva, porque las muchachas, las chicas, al haber Se sido, morían por ellos. venían de unas familias Claro. muy cerradas, muy Conservadoras. conservadoras, patriarcales, entonces se podían liberar, e incluso hay incluso esa anécdota que los teatros terminaban empapados de pis. Claro. De pis, o sea, de lo que movían estos Claro. tipos. Entonces, ¿tú crees que en ese momento no había un montón de músicos conservadores que decían, esta basura, esto Claro. no tiene nada que ver con lo de antes? Claro. Y hoy en día, si tú hablas y dices que los Beatles fuchi, te van a quemar vivo. Pero claro. Ya, entonces, es así. Tampoco voy a decir que dentro de 30 o 40 años vayan a decir, fucha, es que J Balvin o que Bad Bunny cambiaron el mundo. Pero de cierta manera sí, pues de cierta manera sí lo cambiaron un poquito. Por eso estamos viviendo, por eso llegamos a Karol G, que ya tienes un reggaetón suavecito, que ya puedes dedicar, que ya no agrede, sino que ya entra en Pero las yo venas. no sé, o sea, ahí, ¿cómo dedicabas el Colón Camal, por ejemplo? Ah, es que, ¿Me entiendes? o sea, claro, O sea, no- yo creo que no depende de épocas, sencillamente es el tipo de música que tú decides hacer respecto a la realidad que estás viviendo en un determinado momento. Y ahí te pregunto yo, ¿con qué crees tú si la música de antes era o no más o menos zángana, si lo podemos llamar, que en la época pasada? Yo me acuerdo de estas canciones de cumbia, que baila la mamá, la abuelita, la tía. Pero yo Si te lo voy a decir... analizas también. Claro, dices y yo- cosas, claro. No, y te voy a decir una cosa, que eso sí es real. Claro. O sea, cuando éramos más pelados, todo era más salvaje. O sea, era más chévere porque era más salvaje, era más, porque claro, como no había el peligro de la agresión por un tema de que ahora nos agreden al ver esto. O sea, si Claro. tú ves esto aquí te pueden realmente acabar Así en una es. pantallita. En esa época, como era todo en vivo en directo, entonces uno bailaba o gozaba, o los programas de televisión hacían estupideces, o había un tipo que doblaba animalitos. O sea, esas cosas, entonces yo digo que yo viví una adolescencia mucho más desmadrada que lo que eventualmente los chicos hoy en día viven. Por ejemplo, yo no tenía celular, entonces yo me escapaba con Alex a la playa y los papás no tenían ni idea dónde estaba, y la Alex les llamaba a los papás diciéndoles Secuestraron que a mi estaba hijo. con su amiga la Rosita en la casa en el Valle de los Chillos. Y nosotros estábamos en Atacames. Claro, pero sí, porque yo recuerdo una canción cuando era chiquitita que decía, no lo trates, no, no me trates de venga. engañar, sé Sé que tú tienes a otra, Y a mí me ya quieres para. para. O si no, el Mamita, ponte el mamita, sombrero. cállate. Y yo de chiquita pensé que era literal el sombrero que uno se pone y Claro. me vengo enterando en la realidad casi a mis 25 años. Entonces, no sé si la época de antes era como que era más camuflado. así. Éramos Eran más más liberales. hipócritas. O sea, no querías decirle directo, entonces lo camuflabas Y por ahí, podías pero sacarle la terminabas vuelta. diciendo Claro, lo pero mismo. yo hice mi cama suena y suena iki, iki. Claro, claro, entonces como que lo dices ¿Cómo suena? claro, pero al final es lo mismo. Bueno, para eso Oye, tienes no. que comprar un somier, esos no Pero suenan lo que nunca. sí no estoy de acuerdo mucho, ¿sabes qué? Es de aquellas personas, yo amo la música y sobre todo de la forma en cómo se da ahora, pero a veces no estoy de acuerdo de aquellos youtubers, instagramers, tiktokers, que ocupan la música para hacer una profesión. Ahí es cuando yo tengo todavía a ti te digo, ¿no? Que andas cantando así, tus chauchos, pero de animador vas a salir con ratos. Sí. Pero es porque, claro, porque Sí, o sí sea, se es da. como que y respetar a la música, porque un músico sí estudia, pues. De hecho, hay una saca anécdota. la madre estudiando. Hay una anécdota con ese personaje, que una vez estaba Wilson en Europa. Estamos hablando Pongan la canción de quién Estábamos- estamos hablando. Estaba en Europa y claro, Wilson es una autoridad, lleva haciendo música toda su Por vida, es un supuesto. gran compositor, Claro. todo. Y el pobre se baja, ¿no? Después de tantos años y las muchachas empiezan a empujarlo y darle codazos así que se quite para ir a tomarse fotos con este el personaje. otro. Y él decía, loco, ¿Qué onda? es que no le atina a una sola nota, o sea, no lo logra, no Claro. logra una sola nota. Claro. Entonces, pues es que ya es un tema de las audiencias. Es un tema Ya de las es lo audiencias. que elegimos Es un nosotros tema como de lo público. exacto, lo que nosotros elegimos. Mi algoritmo está bien educadito.
tú abres mi TikTok y te sale noticias, política, no te sale la muchacha así moviendo el trasero haciendo el tren, ¿ya? Entonces ese es el algoritmo, ¿no? También, o sea... Amiga, no le sales tú. Oye, pero yo hago unos TikTok chéveres. Yo me sé grabar No, unos lip sync chéveres. Con swing. Sí, sea, yo lo hago bien. O sea, sígueras mi programa, consejos de baile. Pero es que es cierto. O sea, yo creo que es lo que acabas de decir. Yo creo Sí. que cada vez nosotros como público exigimos menos. Nos contentamos con cualquier cosa, con tal que suene bien. Y esa es una de las polémicas de, si usted ha dado cuenta, de las últimas canciones de merengue que han sacado los artistas. Karol G sacó Claro, porque Rosalía. están sacando merengue, cierto, Con cierto. este merengue tan básico que muchos decían, pero es un insulto pues a Oro Sólido, la época de merengue donde tenías que sentarte, poner los Wilfrido artistas Vargas, en este Dios momento. santo, Exacto. claro. Pero es un tema de, ¿será que nosotros como público cada vez nos contentamos con cualquier cosa, igual que con nuestras relaciones? Pero resulta que asoma, y eso te lo digo, para mí fue una gran preocupación. Ya me está diciendo que me calle. No hablé de ese señor, no. Yo estaba preocupadísimo porque vi un concierto de Rosalía, ¿no? Excelente compositora. Claro, a mí Saoko me claro, parece un discazo, claro. me encanta. Saoko, sí. Me encanta el disco. Y las más tribales, los sonidos más tribales y más básicos, me enganchan de ese disco. Pero yo veía el performance en vivo y era ella haciendo un trabajo espectacular, pero con 8 bailarines, lo cual está bien, pero no habían músicos. Entonces yo dije, ¡ala! O sea, se nos acabó el trabajo, porque esto es lo que está pasando, ¿ya? Y esto la gente paga el show, ¿no? En Europa, en todas partes, para verle a ella y a su equipo de bailarines. Y mapping y cosas así, pero no habían músicos, era con una pista. Entonces, yo estaba muy preocupado hasta que el año pasado, pues, asoma el Peso Pluma, ¿no? Con Eslabón Armado y con De toda esta acuerdo. movida de los corridos tumbados, ¿qué? Voy a decir esto para que no entremos en polémica. No estoy hablando... Pero si quieres entremos. Entremos Sí, sí, nomás. entremos. Aquí Sí, está la- permitido Ah, todo. bueno. Igual aquí nadie se entera nada. Sí. Que no necesariamente me interesa qué están diciendo. A mí lo que me interesó fue que subieron al escenario al menos 15 Así y es, musicazos. de acuerdo. Anda, ponte a hacer lo que hacen en las guitarras y en los bandoneones los músicos del Oye, del- una de las show. cosas de que me ese show. sorprendió. Musicazos. Una de las cosas que me musicazos. sorprendió cuando vi por primera vez a Peso Pluma fue en unos premios. Y claro, se suben y de repente el despliegue, hoy por hoy pues el tema Claro. visual es importantísimo, sí, sí. demasiado trascendental para que puedas tener un show. Pero claro, los músicos en escena, completamente perdido él. Exacto. O sea, él perdido Él a como él, artista. sí. De verdad lo que destaca, o al menos lo que vi en ese show, son sus músicos. Y eso es claro, una de las cosas que yo creo que hoy sin duda también te da otra perspectiva de las Exacto. cosas que se vienen Exacto. haciendo. Correcto. Pero así como estamos debatiendo y conversando de esta, un poco ahí sonando súper músicos. Sí, muy profundo, muy conocedores- trascendentales. Y conocedores musicales, ¿qué Claro. escuchas tú? Yo, ¿Cuál ¿qué es tu escucho? playlist? Ajá, se me... Que lo muestre, que lo Ajá. muestre. Necesito Sí. saber Quiero porque saber digo, qué escuchas. claro, y quiero saber también Ya. su algoritmo, Claro, ¿qué le porque muestra? Ok, bien. Ok, ¿Dónde música vas? anglo. Muy bien, Me gusta, está bien. Y si no, tú viene... Y si no, pues entonces ya quieres un poquito. ¿Qué? Muy bien. No sé por qué imaginé estando con un chico de color. De color blanco. De color blanco. Y si no, pues el otro que también escucho mucho es algo así. Esto sí también es. Esto claro, sí, claro, esto sí, claro. esto sí ustedes no nacían. Pero algún momento, Particularmente les voy a poner la canción de otro podcast. sí, Ajá, seguro. ahora va. Oye, es que no. ¿Sabes qué me pasó? Ustedes empezaron a bailar el otro podcast y le empecé a chasanear. Yo pensé que era en una. Y resulta empiezan a hacer otro podcast y dije, oye, bien el tema. Está muy bacán. Está cool. Está muy chévere. Oye, otro Está podcast. muy chévere. Tú ya Ahora con tu edad, con tu madurez, con tu La mitad más trayectoria, dos. con tu experiencia, con tu recorrido. Con tu sabiduría. ¿En algún momento tuviste vergüenza de algo que escuchabas, pues? En algún momento la típica de estás con los amigos rockeros y Claro. todos, no, que escucho ilegales, no, que escucho los Rolling Stones, claro, y de repente te sale, no sé. Bueno, yo voy a reconocer, siempre eso. porque a ustedes las quiero mucho y porque las conozco y tenemos mucha confianza y como no nos está aquí. Nadie, Aquí nadie. Primera fila en el concierto de Locomía.
Comía. Tun, 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 tun. Y todavía por ahí me salen a veces una que otra canción de Lo Comía y me siento bien. ¿Escuchas reggaetón? ¿Tienes canciones urbanas en tu playlist? No porque no me gustara, no porque considere que es mala música, sino porque realmente quizás la única canción que me enganchó así que hasta me empecé a aprender la letra fue la de Titi me preguntó. Mucha novia. Oye, Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Me voy a dar toda aquí, un VIP. Hey, saluden a Chichi, vamos a hacer un selfie. Selfies. Oye, Vito, y dentro de tu playlist, ¿qué artistas nacionales tienes? ¿Qué artistas nacionales? Pues eso son lo más bacán. Mamá Vudú. Ok, Me claro. encanta Mamá Vudú. supuesto. Hay una banda cuencana que se llama La Santa Muerte, que Ok. es una de psychobilly, es como el rockabilly así, pero malvado, ¿ya? Esos me gustan mucho, me gusta mucho Tony Camo, es una banda quiteña Ya. de música, o sea... No el que hipnotiza. No, o sea, es que se llaman así, pero Claro, todo el nombre claro. junto, Tony Camo, o sea, Ajá. es una parodia de Sí, Tony Camo, claro. me gusta mucho porque se suben al escenario en calzoncillos, pero en el calzoncillo en los feos, no en los boxers, no. Claro. Y están muy locos, ¿no? Me gusta esos, me gusta El Tiro, es una banda de peladitos quiteños, tiene mucha actitud, me gusta El Tiro. Y por supuesto, así sí somos un poco más crossover, los Swing. Claro, Los por Swing, a mí supuesto. Creo que es yo una de el- las bandas... Yo el show de los Swing Oriña, Claro, sí me quedo así, claro. ay, güey, Sí, madre. Es Ya está impresionante, con ¿no? ellos tocando. Son Qué y ellos locura. están en festivales internacionales, creo yo que ahí la bandera se representa. Mira, de ahí la- está, o sea, de ¿qué buena le manera, falta? No le claro. falta nada. Exacto. De acuerdo. Sí, es verdad. Le falta que haya políticas públicas que le permitan a una banda así salir de este país. A ti te digo de cultura, por favor, más atención. Oye, vamos a arrancar con una dinámica, pero antes de arrancar tengo una pregunta. Justamente con esto de ser honesto en el escenario y que uno siempre da opinión, ¿es mito o verdad que te has ido de quiños en el escenario? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca. Ok. No, nunca. Abajo No del fueron- escenario. No, tampoco. No, o sea, abajo en el escenario sí, en el camerino con mi ñaño. Pero no ha habido un patán así que me estás tocando, Claro, hace patanadas. full. O que les ¿Cómo lanzan haces? las botellas, Claro. así. Es muy chévere porque eso lo aprendí, no sé dónde, creo que me salió de manera natural, pero es cuando empiezas a hacerle el bullying positivo. Es decir, por ejemplo, está el típico así, ¿no? De estas. Claro. Entonces, pero así ya te hincha, ¿no? Entonces estás así, entonces, y quieres no ignorarlo, pero lastimosamente tu psicología, si hay 10 que están felices, pero hay uno bravo, te engancha el bravo, te- ¿no? te sé por qué. incomoda, claro. Mi hermano de estas, ¿no? Entonces, me acuerdo, ¿no? Que estaba un tipo así, tío. Entonces ya terminé la canción y digo, bueno, a todo el mundo, por favor, quiero que le den un aplauso a esta persona que está aquí. Sí, míralo, hermano, así. Yo, al menos se le para el dedo. Claro, es una forma súper Y todo el mundo, inteligente, ¿no? Bueno, Bueno, ahora sí, señores. dinámica. Tu primera chaucha. Mi primera chaucha vendiendo sándwiches en el colegio. ¿Alguna Ay, actividad gay que hayas bien. tenido pensamiento gay? ¿Perdón? ¿Algún pensamiento gay o actividad gay que hayas tenido? Claro, o sea. la pregunta. No, yo considero, o sea, y eso lo respeto mucho, pero a mí me parecen guapas las mujeres transexuales, me parece que son bonitas, y si son muy bonitas, tú no le puedes decir qué bonita esa muchacha sabiendo que es transexual, sin que eso le quite a uno nada. ¿Cuántos encima. matrimonios? 2. ¿Y cuántos? Tu primer amor verdadero consciente. Ahí está. Nombres. Esa pregunta sí fue una patada bien a las canillas, ¿no? Mi primer verdadero amor. Consciente. Sí, consciente. Consciente. Claro. Porque Ok. dicen, no, pues en el Claro, colegio no, no. eso no funciona. De hecho, nadie lo sabe. Se llama Carla. Carla. ¿Qué hace Carla? Carla vive en Alemania. Sí. ¿Pero es latina o es ella? Era la mitad chilena y la mitad alemana. Y no sé qué hacía aquí. No tenía ni idea qué hacía aquí. Aquí la conocí, estuvimos como 2 años. Y claro, los papás era como, puta, ¿qué haces con este man? Que es así, entonces la mandaron a hacer un posgrado en Alemania porque tenía la nacionalidad y ya se quedó. ¿Residente o calle 13? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué pregunta tan difícil.
Yo me quedo con Residente. Residente. Sí, Residente. Karol G o Shakira. Karol G. Karol Eh, G. Rolling Stones o los Beatles. No, Rollins. Totalmente. Por supuesto. Yo soy rolingo. O sea, póngame al Beatle, man. Póngame. No está. La pregunta es Póngame. Quique Jabo, Ketly Morán. Yo creo que Kerly, ¿no? Kerly. Te quedas. Sí, Kelly. Oye, justo aquí dice, manda decir la productora que cuál fue tu primer beso con lengua y el nombre y con quién. Mi primer beso con lengua. Mi primer beso con lengua está en segundo curso. Y fue una guagua de primer curso que se abusó de mí. Y tu artista así favorito del mundo mundial. Del mundo que no mundial. le cambiarías por nada. O sea, yo ya no puedo cambiar de grupo favorito porque ha sido mi grupo toda la vida, que son Los Ilegales. Okay. Los Ilegales de España. Y para Y- finalizar. Hay que invitarle cuando trabajemos en algún show. Así, para legales, ¿sí? Es Uy, verdad. Oye, Dios si mío. tuvieras la oportunidad de ser ministro y cambiar las leyes, bueno, más que cambiar, de poder hacer acciones Uy, como sí. ministro en la Sí. música, ¿cuál Sí. fuera tu primera acción como Sí. ministro? Ejecutar la ley que existe, ¿cachas? Es decir, y le bajaría del 50 al 25, pero la ejecutaría. Y habría una prohibición. Sí haría un veto. Yo sé que no se puede porque los Beto, GAT... como son- Daniel lo- Noboa, son- 3 veces para que la asamblea diga que no. yo sé que son gobiernos autónomos descentralizados, pero esto es importante. Hay que entender la lógica. Son fondos públicos, son plata Así tuya, es, tuya, de mía, de todos. todos nosotros. ¿Por qué ese dinero se le paga a un artista que se merece ganar lo que se gane? 100,000, 200,000, 300,000, a veces 400,000, A veces hasta el millón. inclusive el millón de dólares, Claro. que este señor muy bien ganado llega en su avión privado, coge el dinero, se lo mete al bolsillo de fondos públicos de nuestros impuestos, se sube a un avión y se va. Claro, hay 50,000 personas ecuatorianos que sintieron que el concierto era gratis y que se sintieron felices, pero esa no es la forma. La forma es que ese dinero tendría que quedarse en Ecuador. Él luego dice, a ti te digo canguil. No, Bueno, no, este- pero más o menos, o sea, imagínate lo que sería que en lugar de traerse a un artista que cuesta $500,000, gastaran 100,000 en artistas nacionales, ¿no? O que traigan uno de 200, sí, tráiganlo. Vamos y que a conversar, y que gasten 50,000 Por favor, producción. Apuntar otro apúnteme. día de conversar de este tipo de cosas, que la verdad es que sí, es es otro rollo completamente Y importante. lo vamos a conversar. Huguito, ¿en qué proyectos vas a estar próximamente? ¿Cómo estamos al tanto de los chaucha, de los cacería, de lo que haga el Hugo, de absolutamente todo? Bueno, ahorita les voy a contarles algo, esto es primicia, nadie lo sabe. Porque él es artista de verdad y nos da primicias, no como tú, a ti te digo. Estoy haciendo un proyecto muy lindo, muy, muy bonito, en el que estamos averiguando precisamente cómo llegarle a las nuevas audiencias, o sea, que los artistas emergentes lleguen a las nuevas audiencias ecuatorianas. O sea, son estudios. Yo no es interesante, no es excitante, no es ni siquiera voy a figurar yo, sino es como que de alguna manera estoy dirigiendo el proyecto para hacer encuestas, para hacer análisis de estudios de mercado, para entender a nuestros muchachos, a los jóvenes ecuatorianos, para que podamos generar el puente entre los nuevos artistas y esas audiencias. Porque lo que tú dijiste hace un rato es cierto. Ya hay un océano infinito de artistas que están acá. Es decir, Así tú es, sacas el de teléfono y acuerdo. ahí están todos, Ya Bad sabes Bunny, todo. todos los ingleses, la Taylor Swift, están todos allí. Y sale un artista ecuatoriano que quiere salir a hacer algo, tiene que competir contra eso. Entonces, de pronto quiero poder hacer un estudio para entregarles cierta información a los chicos que les resulte más fácil hacer sostenible su carrera. Muy bien. Ese Muy era- bien, señores. ¡Bravo! ¿Te divertiste o no te divertiste? Me Aquí en otra encantó. Nunca hubo preguntas de sexo. No, esas preguntas sí nos interesan, pero queda para otro capítulo. Gracias, Huguito. Gracias Chicas, a todos a los que se conectan. toda la producción, todos, en chao, redes, gracias. @otro podcast _BC en todo, YouTube, Instagram, TikTok, en absolutamente todo. High five, high five. Todo. Hi-Fi también tenemos. Y a ti también, ¿cómo te encontramos, señores? Ahí A mí esta en High aplicación Five de me adultos. encuentran como Hugo Ferro Oficial en todas las redes. En Twitter, Adiós, hasta un próximo capítulo. Bye.